Bueno, hoy el título del shiur es Veji Uchshar Ador, en signo de pregunta. ¿Acaso la generación está preparada o está apta para que venga la redención? Vamos a hablar un poco de la oscuridad que hay antes de la luz. En los últimos años, la época que estamos viviendo, según todos los sabios del pueblo de Israel, se considera como la época de Ikreta de Meshicha, los talones de Mashiach. Ya lo mencionamos en otros shiurim que dimos, que esta generación es llamada los talones del Mashiach. Dijimos varias explicaciones para eso. Obviamente se llama los talones del Mashiach porque es la generación que está antes de la llegada del Mashiach. Ahora, una vez se podía imaginar que una generación antes de la llegada del Mashiach iba a ser una generación buena, con mucha iluminación, un nivel espiritual muy alto. Y cuando vemos lo que se vive en las últimas generaciones, vemos lo contrario. Vemos que nunca hubo una generación, una época tan dura y tan terrible en toda la historia de la humanidad. En esta época, el mundo descendió al nivel más bajo. Nunca había un descenso tan grande en el mundo como en esta época. Las guerras que vivimos en los últimos años, y hoy en día también, justo hoy, estos días también, en los sufrimientos que hay en toda la humanidad y en Am Israel en particular, una confusión total de conceptos espirituales, sí, una situación, una oscuridad espiritual muy, muy grande, mucho desánimo, mucha gente que no sabe el sentido de la vida, es parte de la oscuridad que hay. Y cuando vemos todo eso, nos surge la pregunta, ¿qué estamos hablando del Mashiach? ¿Qué redención? ¿Acaso esto es una preparación para la redención, esta generación, esta situación? Parece que estamos en el exilio más profundo que hubo en toda la época. Entonces, esto es una preparación a la redención. Parece contrario. Pero aún así, aún que estamos justamente en esta generación, todos están de acuerdo que en esta época llegó el exilio a su punto final y estamos muy cercanos a la revelación de la Geulá, de la redención. ¿Cuál es la explicación para esto? Dice que el exilio se compara con sembrar. ¿Cuál es el significado profundo del exilio? El exilio no es un castigo para el pueblo de Israel. El que ve al exilio como un castigo está en un nivel de comprensión muy superficial del pshat. Porque si Hashem quiere solamente castigar, tiene muchas formas de castigar, no necesita ponernos en un exilio de 2000 años. Entonces, si uno ve el exilio como un castigo, es difícil ver que estamos en el final del exilio. Porque, por ejemplo, un prisionero que está al final de su condena, le alivian, ya cuando está al final tiene alivios, ya está más suelto. Eso cuando es un castigo. Y acá en el exilio no vemos que cada vez está más oscuro, cada vez está más bajo, entonces no cierra con el concepto como si lo ves como un castigo. De sí o sí tenemos que llegar a una explicación, a una interpretación más profunda, que el exilio en sí tiene una intención profunda diferente. La Gemara dice que el exilio se compara con sembrar. Dice el Pasuk, hay un versículo que está en Osea, que dice, Vezra'ati ali baretz. ¿Qué dice la Gemara sobre este versículo? Klum Adam Zorea Sea, el Aleachnis Kama Kuri, una persona que sembra cierta cantidad, digamos, ¿sí? 1 tonelada de semillas. El objetivo es que crezcan 10 toneladas. Cuando uno sembra, ¿sí? Es producir más. Ese es el objetivo de sembrar. Entonces dice, lo mismo es el significado del exilio.
El significado profundo del exilio es que es como como sembrar. Hashem nos mandó al exilio para que nosotros logremos un crecimiento. No es un castigo, al contrario, hay una función, hay una misión acá que tenemos que lograr un crecimiento. Como dice la Gemara, que Hashem nos mandó y nos dispersió entre las naciones del mundo para que podamos agregar conversos, para que se sumen de otras naciones gente y quiera sumarse al pueblo de Israel a convertirse. Ahora, ¿qué vemos? Cuando uno sembra en el campo, las semillas se pudren y se exterminan. Y después viene el crecimiento, mucho más grande de lo que de lo que era la semilla. Ahora, alguien que no conoce el proceso del campo, cómo es el crecimiento, dice que estás sembrando, se pudre la semilla, no sirve, estás arruinando. Si la pones ahí en la tierra se va a pudrir, pero no entiende que justamente ese pudrimiento después lleva a un crecimiento mucho mayor y a todos los beneficios. Esa es la manera correcta de entender el exilio. El motivo externo del exilio es realmente por los pecados. Entonces sería como un castigo, es el pshat, el motivo externo. Pero en la profundidad, la intención profunda del exilio, tenemos acá una misión que Hashem nos dio al pueblo de Israel en el tiempo del exilio, que es el descenso para llegar a un ascenso mucho mayor. El pudrimiento para lograr un crecimiento mucho mayor. Y ahí es cuando uno puede entender un poco lo que es todos estos sufrimientos, porque de todo el sufrimiento grande que estamos pasando en el exilio se puede entender lo que va a venir después, el gran crecimiento que va a salir de todo esto. Todo el yebul, todo lo que crece después de sembrar, hablando del exilio, lo que crece de dentro de este exilio es la refinación del mundo. O sea, en el ejemplo, las plantas, todo, hablando del exilio, ¿qué es lo que crece atrás de todo este sufrimiento, este pudrimiento que hay en el exilio? Crece el refinamiento del mundo. Dice, ¿por qué Hashem dispersó al pueblo de Israel en todo el mundo? En todo lugar hay un poco de Yehudí, un poco de judíos. Es justamente para traer la luz de la santidad, de la Kedushá a cada lugar. Y de esa manera poder redimir, poder elevar, poder salvar las chispas divinas que están encontradas en cada lugar, están perdidas en cada lugar. Cuando el Yehudí estudia Torah y cumple las mitzvot en el lugar donde esté, transforma ese lugar en un lugar sagrado. Y de esa manera rescata, redime todas las chispas que estaban ahí atrapadas en exilio y le hace una redención. Esto justo tiene que ver con el día 28 de Sivan, es el día que el Rebbe Lubavitch se salvó de los nazis de Europa y llegó a Estados Unidos, al- a la parte más inferior del mundo, porque nosotros consideramos la parte superior donde está la tierra de Israel, y lo que está abajo es la parte inferior. Entonces América es la parte inferior. Y, y el Rebbe dice que por qué llegó a este lugar tan bajo justamente, y el Rebbe dice que América, que es el lugar más bajo, se transformó en el centro del judaísmo, a través del trabajo que hicieron los Rebes, que hizo el Rebe anterior y el Rebe. Entonces dice que es justamente en lo más bajo es donde hay que difundir más la luz de Hashem para poder elevar. Y esto es parecido a lo que dice acá, donde Hashem nos dispersió, donde uno está es todo del cielo con una intención especial para que uno ese lugar lo eleve y lo haga un lugar sagrado para Hashem. Y de esa manera, sabes que todos hacemos el trabajo en todos los lugares, se logra la redención general. Entonces, así como esto se expresa en un lugar físico, también eso está el trabajo este de refinar en el aspecto espiritual. ¿Qué significa? Que el pueblo de Israel tuvo que afrontar todo tipo de existencias espirituales. O sea, empezamos con una generación muy elevada, que tenían mucha capacidad. Después fue bajando las generaciones. Y cada generación tuvo que hacer su trabajo en refinar el mundo. Pero la forma es de arriba hacia abajo. Es un descenso para un ascenso mayor.
Entonces nosotros estamos en el final, todos estamos en lo más bajo que hay y es lo que faltaba. Porque durante muchos años el pueblo de Israel se afrontó con muchas situaciones y muchas condiciones y trajo en esas situaciones la luz de la Torah y las mitzvot. Lo que falta es, lo que hay en nuestra generación, es terminar el trabajo que es afrontar situación de confusión de valores espirituales. Una oscuridad espiritual que no hubo como ella antes, que es lo que estamos viendo hoy en día. Esto no se vivió en las generaciones anteriores. En otras generaciones tenían claridad en lo que es los conceptos, en ética, en cosas que tienen que ver con valores espirituales. Y en esta generación justamente falta esto, que nosotros afrontemos estas cosas, esta confusión que hay. Cuando nosotros como Yehudim vivimos una vida con fe, con emuná, en los días de los talones del Mashiach, que es muy difícil porque hay tanta oscuridad que uno a veces se asusta de la oscuridad y se confunde y pierde la fe, y aún así en este tiempo de oscuridad que parece todo uno no sabe en qué creer, en qué no creer, está todo confundido y el Yehudí aún así está unido a la Torah de las mitzvot y unido a Hashem con una fe fuerte, de esa manera expulsamos o ¿sí? Anulamos la oscuridad y traemos la luz de la Kedushá en esta época, que es lo que falta para la llegada de Mashiach. Y en esto tenemos el mérito de con esto terminar toda la misión divina de terminar de preparar el mundo para la revelación de Hashem acá abajo. Que eso va a ser junto con la llegada del Mashiach pronto. ¿Quiénes son los que van a lograr la redención? El último golpe para que se revele el Mashiach, que trae la Geulah. Nosotros, justo nosotros. ¿Por qué justo nosotros? Dice que hablamos en otras veces también el concepto de Yeridat Adorot, el descenso de las generaciones. Algo que se vio desde que empezó el trabajo en el mundo, hubo un descenso. Existió primero la generación de los patriarcas, que era una generación muy elevada. Después vino la generación del desierto, que también era una generación elevada, pero era inferior a la generación de los patriarcas. Y es llamada la generación del desierto, Dordea. Después vino otra generación que era inferior, que era la época de los profetas. Era una generación muy elevada también, pero era menos que la generación que estuvo en el desierto. Y esa generación de los profetas se terminó cerca de la destrucción del templo. Después vinieron los Tanaim, que son los autores de la Mishnah, que eran autoridad mayor que los Emoraim, que vinieron después en la Gemara. Después vinieron los Geonim, después los Rishonim, después los Saharonim, después los Jaronea Jaronim. Y así cada generación fue bajando de nivel. ¿Por qué? Porque ese es el concepto es Yeridat Adorot. Hay un descenso en las generaciones. Y nuestra generación, que es la generación del Ikveta de Meshija, de los talones de Mashiach, es la generación más baja de todos. ¿Y qué es lo llamativo? Que justamente esta generación, que es una generación huérfana, es la generación que tiene que recibir al Mashiach Tzidkenu. Nosotros somos los que tenemos que recibir al Mashiach. Tenemos el mérito de recibir todas las revelaciones, todo lo que se trabajó en todas las generaciones. Nosotros somos los que tenemos el mérito de recibirlo. Los profetas hicieron cosas grandiosas, pero ellos no tuvieron el mérito de recibir todo eso. Los Tanaim tampoco, los Amoraim tampoco. Justamente nosotros, la generación más baja, somos los que vamos a recibir, lo que vamos a vivir, lo que vamos a ver y vamos a recibir al Mashiach. Y acá surge la pregunta, como dice la Gemara, Achshutari, que justamente nosotros, ¿cómo puede ser nosotros que somos la generación más baja, somos los que vamos a recibir al Mashiach? ¿Cómo se explica esto? Entonces, para esta pregunta hay varias respuestas. Una respuesta es Nanás al Gabeanak. Un ejemplo, una parábola. Hay un gigante enorme y sobre él ponemos un enano. ¿Quién ve más lejos? ¿El gigante o el enano? El enano. ¿Pero por qué el enano ve más lejos? Porque está encima de un gigante. Entonces, eso es lo que nos parecemos nosotros. Nuestra generación es la última, somos los enanos, somos los más chiquitos, los más bajos de todas las generaciones, pero estamos encima de todas las generaciones anteriores, que eran gigantes. Entonces, como estamos encima de todas las generaciones anteriores, que eran gigantes,
vemos más allá, logramos algo por mérito de las otras generaciones, pero logramos algo más que los anteriores. Por eso justo nosotros. Esta es una explicación. Otra explicación es que nosotros somos la generación del Mesirut Nefesh. Nosotros somos una generación que hacemos Mesirut Nefesh. ¿Qué significa Mesirut Nefesh? Entrega del alma, que el alma se traduce en voluntad, entrega la voluntad, también entrega el alma. Vamos a explicar esto un poco, ¿qué significa? Nuestra generación, como dijimos antes, que es una generación más baja, más oscura, no hay entendimiento, no hay profetas, no hay revelaciones como en generaciones anteriores, hay mucha oscuridad espiritual. En nuestra generación, hacer la voluntad de Dios requiere de Mesirut Nefesh, requiere de una entrega. Para hoy en día ser un yehudí que cumple la voluntad de Dios, hay que hacer Mesirut Nefesh, hay que estar dispuesto a entregarse, entregar la voluntad, entregar el alma para Hashem. Si no, uno no lo logra porque no ve, no siente, no hay revelaciones como antes. Entonces, la forma de poder hacer Torah y Mitzvot hoy en día es con Mesirut Nefesh. Si no, si uno no tiene Mesirut Nefesh, no tiene esa entrega hacia Dios, de repente lo van a burlar, va a tener vergüenza de lo que va a decir la gente. Eh, en sí, por no sentir, por no entender, no va a empezar a cuestionar, no va a hacer, el Yetzirah lo va a agarrar por ese lado. Entonces, justamente la forma de hoy en día hacer Torah Mitzvot es con Mesirut Nefesh. Y al ser que hacemos Mesirut Nefesh sin ver las revelaciones que había antes, sin sentir todo lo que se sentía antes, esa acción de Mesirut Nefesh nos hace aptos para ser los que recibimos al Mashiach, justo nosotros. Y esto se fortalece también con lo que dijo Moshe Rabbeinu. Dice que Moshe Rabbeinu era la persona más humilde de todas las personas que hay en la tierra, las que hubieron y las que van a ver. Y eso se pregunta sobre esto, ¿cómo puede ser Moshe Rabbeinu si era el líder de todo el pueblo de Israel? Había millones de personas que hacían lo que él decía. ¿Él va a ser el más humilde? Dice sí. Dice porque Moshe Rabbeinu vio, Hashem le mostró la generación última, que es nuestra generación, la generación de los torones de Mashiach. Y cuando él vio nuestra generación, entonces se quedó sorprendido. ¿Cómo puede ser que los Yehudim hoy en día, con tanta oscuridad, a pesar de toda la confusión espiritual que hay, toda la oscuridad que hay en el mundo, cumplen con la voluntad de Dios sin ver, sin las revelaciones que ellos tenían? Se quedó, eso le provocó una humildad muy grande. Dice, nosotros que estamos en una generación muy elevada y vemos, está bien, pero ellos que hagan lo que Dios quiere en esa generación. Entonces eso le provocó a Moshe entrar en humildad gracias justamente a nuestra generación. Porque él vio todos los sufrimientos que pasamos, todos los desastres que hay hoy en día. Y aún así vio que los Yehudim cumplen con la Torah y la Mitzvot, cumplen con la voluntad de Dios. Y eso es un mérito muy grande que tenemos nosotros. Y por eso, aunque las generaciones anteriores eran mucho más elevadas, pero tenían otros niveles, otras revelaciones. Nosotros que no tenemos todos esos niveles, todas esas revelaciones, y aún así nos entregamos a Hashem y hacemos la voluntad de Hashem, por eso justamente nosotros somos los que vamos a recibir la Geulah, somos los que tenemos el mérito de recibir al Mashiach. Que Hashem sea pronto en nuestros días y que Hashem mande el Mashiach ya.